Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y hoy tenemos a Sergio Parra. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Sergio es el encantado de estar autor. aquí. Un placer, el placer también es mío. La verdad es que ahora que vamos a presentar, ¿no? Yo me quedé alucinado con tu obra. Eres el autor de Ujú. Cultiva tu memesfera. Justamente es una obra que abre la mente a una manera extraordinaria y además también eres divulgador científico, colaboras con varias revistas aquí a nivel nacional. Y me Mm, gustaría empezar, Sergio, con una primera pregunta de qué es la memesfera. ujú. Vale, empezamos fuerte. Digamos que el libro entero es intentar responder a esa pregunta, Sí, pero por resumirlo mucho, primero vamos a definir, si quieres, lo que es un meme, ¿no? Y luego vale, pasamos a lo que es a la memesfera. perfecto. Un meme es muy curioso porque un meme realmente es todo y nada. Es decir, no queda muy claro lo que es una, digamos, abstracción filosófica. Es casi como Ujú, una especie de historia o de parábola, como la caverna de Platón sí, y demás parábolas filosóficas, para intentar comprender cómo funcionan las dinámicas sociales. ujú, Es decir, un meme realmente no tiene existencia física, no es algo que podamos medir, no es algo que podamos pesar, no es algo que podamos observar directamente, pero ujú, sí que podemos definir un meme en función de los efectos que vemos a nivel social, ¿no? ujú, Entonces, un meme es una palabra que de hecho inventó Richard Dawkins, el famoso ujú, etólogo, sí, en su obra El gen egoísta de una, 1976. una gran obra. Pero nada, es un libro de genética Sí, realmente. sí, Entonces, sí. en las últimas páginas simplemente menciona la palabra meme como una especie de equivalente cultural de Ujú, lo que serían los genes. Así ujú, como los genes, digamos, son unidades de información biológica ujú, que persiguen la replicación continua, la perpetuación, ujú, los memes serían exactamente lo mismo, pero sería una unidad de información abstracta que lo que ujú, busca es propagarse de cerebro en cerebro. ujú. Y Vale. simplemente mencionando esto, ahí se quedó la cosa, otros pensadores, otros científicos, otros filósofos recogieron este guante, que tampoco era realmente una idea novedosa al 100%, pero sí Ujú, quizás por la terminología y por la precisión de la definición, y empezaron a explorar, ¿no? Filósofos, por ejemplo, como Daniel Dennett o Susan Blackmore y demás, empezaron a explorar este concepto, ujú, y yo cuando lo descubrí realmente me pareció tan fascinante que, bueno, empecé a investigar sobre ello y así salió el libro, ¿no? Entonces sería, la memesfera sería algo así como ese conjunto de memes que están por ahí flotando, que pueden ujú, tener cualquier tipo de forma, pueden tener forma, por ejemplo, de un mensaje de voz, de una ujú, pintura, de una canción, lo que fuere, que ujú. están ahí flotando y que Sí. realmente configuran nuestra manera de percibir el mundo, nuestra manera de pensar, Ujú, nuestra manera incluso de actuar, ¿no? ujú. Más o menos sería un resumen de lo que es la Claro. memesfera. La gente quizá que nos está viendo, a lo mejor la idea de meme le puede venir por los mensajes de WhatsApp, ¿no? Quizá ahora es uno de los memes que se está divulgando más, ¿no? Esas imágenes o esas Ujú, bromas, pero meme realmente podría ser cualquier tipo de información, ¿no? claro. Sí, de hecho, realmente estos memes a los que tú Sí, aludes han pervertido el término. la definición, claro, la definición original de meme, ¿no? Ujú, Ah, pero sí que es cierto que un meme, sobre todo, tiene que tener la propiedad de ser fecundo, ¿no? sí, Y fácilmente propagable, podríamos decir, ¿no? ujú, Pero no solamente es eso, un claro, meme también tiene que ser longevo en el tiempo, porque ujú, una cosa se puede propagar muy rápido, pero claro. si su duración, como por ejemplo la canción del verano, ¿no? Sí, Es solamente un año, ya está. pues realmente no estamos ante un meme propiamente dicho, o al menos un meme que tenga una importancia social relevante, ¿no? Claro. Y sobre todo, lo interesante de los memes es que deben tener cierta capacidad de ser fieles a sí mismos. Es Ujú, decir, que el mensaje se vaya perpetuando y la gente no suela cuestionar su integridad. Es decir, no ujú. suelen cambiar demasiado ese. Sé que de momento estamos hablando de cosas demasiado abstractas, Ahora ¿vale? iremos a algo concreto. Ahora iremos a lo concreto. Muy bien. Entonces, cuando empiezas a definir, ¿no?, la idea de la memesfera, ese entorno donde se contagian, donde se influyen esas ideas, ¿no? Hay un párrafo que dice, tú te defines muchas veces, o la gran mayoría de veces, por tu entorno. Cómo tu entorno Ujú, está influyendo más de lo que
a lo mejor tú imaginas, ¿no? Y aquí empiezas ya a lanzar algunas ideas que a mí ya me empezaron a hacer que la cabeza me fuera a 1000 por hora. Empiezas a decir, por ejemplo, que si tú estabas en un entorno, por ejemplo, de gente que tenía sobrepeso, tú tenías, no sé si Sí. era 70, 60 o no sé, un tanto por ciento muy elevado de que tú también llegas a tener sobrepeso. ¿Es realmente Ajá. esto es así? ¿Realmente? ¿Es cierto? ¿Hay tanta poder en el entorno? Estas investigaciones parten de Nicholas Christakis, Ujú, de Harvard, que tiene un libro muy interesante que se llama Conexiones, ujú, que a través de análisis de cómo funcionan las redes sociales ha sido capaz de trazar mapas de ujú, interacción entre personas y establecer correlaciones. Obviamente, cuando estamos hablando de fenómenos sociales, ujú, estamos frente a tantísimas variables que, siendo honestos científicamente hablando, es difícil afirmar según qué cosas. ujú. Podemos observar correlaciones, pero Claro. realmente hay una causalidad. Eso es complicado, ¿no? Ujú, Es delicado decirlo. Pero sí que es curioso que si tienes, por ejemplo, un amigo, bueno, Christakis dice un par, es decir, un sí, semejante, vale. en un primer grado Ujú, y que es obeso, por ejemplo, o ujú, que tiene sobrepeso, la probabilidad de que tú lo seas aumenta considerablemente. Y si es en ujú. segundo grado, es decir, es una persona que tú ni siquiera conoces, Claro. pero conoce a esa persona que os une, la probabilidad es menor, pero sigue existiendo. Sí. Y esto tiene cierta lógica porque realmente lo que nosotros consideramos normal Ujú, o normativo tiene mucho que ver con lo que vemos a nuestro alrededor. sí. Por ejemplo, la longitud de nuestro pelo. Bueno, si todo el mundo empieza a cortarse mucho el pelo, pues a lo Mm, mejor lo que aparentemente no era muy largo, aparece mucho más largo frente a nosotros mismos incluso, claro. porque los modelos que tenemos a nuestro alrededor han cambiado, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el otro, que los hábitos son realmente contagiosos. Ujú, De hecho, Richard Dawkins, en otro libro, no recuerdo cuál exactamente, menciona hasta qué punto el poder de la memética es tal cuando habla de un profesor que tenía, ujú, que al parecer era muy carismático y tenía una forma de expresarse como muy docta, ¿no? sí, Utilizando palabras muy complejas y un tempo muy particular. Y era curioso porque él notó que cuando tenía una reunión con ese profesor en su despacho, luego, durante unas horas, incluso a veces durante unos días, ujú. él se expresaba un poco como ese profesor, utilizando palabras Mm, similares, una manera de moverse, y de hecho él era capaz de deducir si uno de sus colegas había estado reunido con ujú, ese profesor simplemente por la manera que tenía de hablar. sí. Hasta ese punto es contagioso, digamos, lo que vemos a nuestro alrededor. Y esto tiene Ujú, mucho que ver también con la que es, yo creo, la capacidad más importante de nuestro cerebro, que es una capacidad que es poco reconocida, ujú. pero yo creo que es la más importante y la más difícil, además digamos, de copiar por parte de un ordenador, por ejemplo, de un robot, hoy en día que se está programando tanto inteligencia artificial, Ujú, que es la capacidad de copiar creativamente lo que nos rodea. Y de hecho, gran parte de nuestro aprendizaje ujú, tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando nuestro padre nos ha enseñado de pequeños a montar en bicicleta, ujú, claro, nosotros nos fijábamos en cómo lo hacía él, ¿no? ujú. Él se ponía así, en una posición en concreto, en los hombros, los pedales y demás. Pero sin embargo, fíjate que a lo mejor nuestro padre, cuando nos estaba explicando esto, tenía un mechón de cabello que le molestaba en los ojos, se lo apartaba Mm, y seguía la explicación, ¿no? Y nosotros somos capaces de fijarnos en lo que es relevante a la hora de copiar, pero enseguida nos damos cuenta de lo que no es tan importante. Por ejemplo, ese exacto. movimiento del mechón consideramos, bueno, no parece muy importante, con lo cual esto lo eludo, Sí, ¿no? lo Y no lo marcamos. integro. Ujú, Exacto. Cuando tienes que programar, por ejemplo, una máquina, que ya existen máquinas que son capaces de copiar movimientos de ujú, personas o de otras máquinas, tú sabes lo tremendamente difícil que es decirle a la ujú. máquina que copie lo relevante y que eluda lo que no es relevante. Claro, no ¿Cómo tiene la sabes lo que capacidad. es relevante? Exacto. Claro. Pero nuestro cerebro instintivamente ya lo sabe. Es Somos decir, máquinas somos perfectas a copiar, entonces. exacto, somos expertos Joder, copiadores es que y lo eso es estupendo. nuestro mayor don. Sí, Y sí, a sí, la sí. vez también puede ser una ventaja o un defecto, ¿no? En el sentido de que si copiamos elementos negativos, ¿no? Aquí pues también hay esos perjuicios o esos elementos que no nos ayudan. Claro.
Pero en la parte positiva, también mencionas que si tú estás en un entorno, o al menos citas a artículos y autores, que si estás en un entorno en el que hay gente que deja de fumar, también tenías Ujú. un alto tanto por ciento de probabilidades de dejar de fumar. Claro, cuando empiezas a leer todos esos elementos, empiezas a darte cuenta de que realmente es súper importante cuidar un entorno. Sí, la verdad es que, a ver, por un lado es revelador todo esto, Mm. y de algún A modo mí me impactó y sigo aún impactado, ¿eh? Te tengo que decir que aún le sigo dando vueltas. Claro, por un lado dices, oye, pues muchas cosas de las que he hecho mal en la vida, pues tampoco soy tan responsable a lo mejor, ¿no? Mm. Pero por otro lado dices, muchas cosas buenas de las que he hecho, pues tampoco. Exacto. Por las dos Y partes. entonces es como, claro, entonces por un lado le quitas importancia y responsabilidad a algunas cosas, pero por otro lado le quitas como capacidad de libre albedrío, ¿no? De decidir Mm, un poco el camino que vas a tomar en tu vida, porque te ujú, das cuenta que en el fondo hay una metáfora que utilizo en el libro, ujú, que somos en el fondo briznas de hierba en un ujú. río caudaloso. Sí. Nuestra capacidad de maniobra en un río caudaloso, siendo una brizna de hierba, es realmente limitada, ¿no? Ujú, Yo no soy capaz de determinar hasta qué punto nosotros podemos gobernar nuestro destino, ujú. nuestras aptitudes. Evidentemente hay todavía un debate académico muy acalorado sobre la típica tensión entre crianza y ambiente, Mm, ¿no? ¿Qué es lo que totalmente. pesa más? Sí, sí. ¿Genes o cultura, ¿no? Sí, sí. El ámbito de la Yo psicología, creo que seguimos, ¿eh? Con esto, aún, aún claro, estamos claro. dándole Claro, y vueltas. yo creo que además no, es una pregunta infructuosa, porque realmente, como se retroalimenta una cosa con la otra, Exacto. establecer una línea de corte es muy delicado, ¿no? Em, pero ya sea por genes, ya sea por ambiente, lo que queda claro es que nosotros un poco, nuestra capacidad de maniobra, como digo, Ujú, está bastante limitada. Y entonces, eso tiene la parte buena, la parte mala, pero una vez sabido, una vez aceptado ujú. y asumido, Sí. nos permite a lo mejor enarbolar digamos, cierto control, ¿no? Ujú, En esto que tú has mencionado, que es, bueno, ya que yo no puedo controlarme a mí mismo porque estoy a merced de las condiciones, ujú. oye, ¿por qué no controlo las condiciones? Exacto. Voy a intentar cambiar algunas cosas de mi ambiente Ujú, y eso indirectamente me va a permitir también controlarme a mí mismo, ¿no? exacto. Y a veces cuando intentamos conseguir algo nos focalizamos demasiado en nosotros mismos y Ujú. claro, los yacimientos de nuestra propia personalidad y nuestra propia autonomía son tan limitados que muchas veces fracasamos en Ujú. nuestros intentos, ¿no? Y Totalmente. sin embargo, si también, pues eso, hiciéramos un poco de esfuerzo por controlar nuestro ambiente, pues oye, mira, pues si veo que miro mucho el móvil, pues el móvil lo apago, ¿no? O lo Ujú. quito, o lo apago. O si veo que en este ambiente pues no soy productivo, pues cambio de ambiente. Si veo que estos amigos no me proporcionan el camino que yo quiero seguir, pues cambio de amigos, Exacto. ¿no? Pues entonces, si controlamos ambos ambientes, el propio y el ajeno, yo creo que entonces podemos un poco redirigir o controlar un poquito más nuestro destino, ¿no? No mucho, pero al menos un poquito Al menos más. un poquito más, claro. Porque a Ujú. través de la lectura de tu libro, que estamos hablando de Cultiva tu esfera, podemos también ver que la frase de dime con quién vas y te diré quién eres, pues bueno, que de alguna forma sí que se materializa. Es un dicho que a veces la gente dice, no, esos dichos no son cosas de los abuelos, abuelas. No, no. Es que hay dichos en los que la ciencia empieza a darle la razón. Entonces, de alguna forma, Ujú. como tú bien decías, un pequeño tip que podemos ya lanzar a la audiencia es empieza a ser selectivo con tu entorno, ¿no? A lo mejor Ujú. te estás esforzando muchísimo en aprender inglés, y a lo mejor lo más fácil es, oye, ¿has pensado en irte a Inglaterra? ¿Has pensado en rodearte de nativos que estén aquí Claro, en Barcelona, en Madrid o donde tú estés, pero que sean gente que solo hables? ¿No? ¿Sería un claro. poco quizá esto, Sergio? Sí, sí, pero incluso más allá, te diría, a veces son sutilezas Ujú, de la personalidad, si tú te rodeas, por ejemplo, de gente que es muy sanguínea a la hora ujú, de reaccionar frente a la adversidad, por ejemplo, ¿no? ujú, Tú, aunque tengas predisposición biológica a no serlo, ujú. eso te va a empujar también a serlo un poco, ¿no? Claro. Si te fijas, esto es muy curioso porque cuando tratamos con adolescentes, Ujú, antes de que entren en la pubertad, los adolescentes parecen ciertamente maleables por parte de sí, los adultos. Podemos decirles, pues lee libros, que es bueno para tu claro. futuro, haz esto, haz aquello.
pero en cuanto entran en la pubertad, Ujú. se descontrolan. O sea, de repente ese chaval que le gustaba leer, pues se vuelve adicto a la música heavy, Sí. odia los libros y demás, y al final eso es reflejo del tipo de amistades que tiene, que hasta ese momento no eran muy importantes, Ujú. pero cuando entras en la pubertad entran, digamos, en función ya, en funcionamiento la competencia sexual, ¿no? En plan, Correcto. hay un mercado sexual ahí y entonces tú tienes que prosperar en ese Ujú. mercado sexual, ¿no? Ujú. Con lo cual, lo importante es cómo prosperas en ese ambiente y lo que digan tus semejantes de ti Exacto. y te formas tu reputación en ese ambiente. Con lo cual, al final, es tan importante el ambiente que sencillamente, si lo que tienes es que conseguir, por ejemplo, ser el mejor en ese ambiente, pues si a una persona que le gusta heavy metal lo metemos en un ambiente de jugadores de ajedrez, por decir algo, Ujú. de repente va a cambiar todas sus prioridades, ¿no? Y sus Exacto. aficiones y sus gustos y sus esfuerzos, ¿no? No es tan así, evidentemente, Ujú. pero por ahí van los tiros. Ujú. Y bueno, eso también tiene que ver bueno, con la publicidad, por ejemplo, o Ujú. con lo que, no solamente con lo que decimos los adultos, sino lo que vemos en publicidad, en películas, que la gente Ujú. suele pensar intuitivamente que si vemos películas de determinada manera Ujú. o para adultos o que tienen escenas de acción o de violencia por ejemplo, bueno, lo que fuere. Al final, esto nos va a influir, ¿no? O si vemos demasiados anuncios, o lo que diga, por ejemplo, un famoso sobre determinadas zapatillas deportivas. Claro. Y realmente esto no es tan así. O sea, realmente la influencia poderosa de nuestro ambiente en cuanto a personas no es Ujú. tanto personas anónimas, Ujú. sino, como he dicho antes, semejantes, Exacto. pares. Es decir, personas con las que estamos de tú a tú compitiendo Ujú. para forjarnos una reputación, ¿no? Ujú. Con lo cual, lo que puede decir un famoso X sobre, no, lo importante es leer libros y culturizarse y demás, Ya. pues tiene un impacto muy relativo. Lo Claro, porque importante es que, bueno, a ver qué dicen mis colegas, ¿no? exacto. O incluso O, por cuando tú estás ejemplo, en casa, ¿no? Lo que ves, ¿no? Ahí, lo claro, que te encuentras ahí en tu claro. entorno. Sí, sí. O esto que se dice mucho de que no, hoy en día, por ejemplo, hay muchos casos de mujeres que están adelgazando mucho, Ujú. porque claro, los referentes que tienen en las revistas y en las películas Ujú. son de chicas cada vez más delgadas, con lo cual eso acaba afectando a las mujeres y se hacen más delgadas. Y esto no es exactamente así. De hecho, yo creo que es al revés. Hay Es como un decir, rechazo. bueno, yo creo que las películas y los Ujú. famosos son un reflejo también de la sociedad. Ujú. Y al final, tú puedes ver a Natalie Portman y decir, ¡ay, qué chica más guapa!, ¿vale? Por Ujú. decir algo, Sí. pero sabes que es algo que no está en tu ambiente, no está en tu Ujú. universo, es algo inalcanzable. Claro. Y al final lo que te importa es si tú estás más guapa que tu amiga, Exacto. Ese no que entorno Natalie más Portman. cercano. Claro. Exacto. Que sí que es cierto que luego pueden haber casos, por ejemplo, en el libro del caso de Risky Business, la película de Ujú. Tom Cruise, Sí, sí, sí. con sus gafas Ray-Ban, Wayfarer, que se pusieron muy de moda y mucha Sí. gente se las compró. Y tú dices, ya está, ahí tenemos a una persona influencer, ¿no? Que ha conseguido persuadir a mucha gente, pero no es exactamente así. Es mucho más complejo y no se puede controlar tanto porque en el fondo lo que pasó es que una serie de personas con mucha capacidad de influenciar a los demás, Ujú. porque en el libro también hago una distinción entre diferentes semejantes y Sí. semejantes que son como más influyentes que otros, Ujú. estas personas por alguna razón que no conocemos, decidieron ponerse Ujú. estas gafas y eso hizo que influyeran en Claro. otros amigos que a su vez influyeron en otros amigos, Se ¿no? viralizó, se creó Pongo, esa red, claro. exacto. Ujú. Pongo, por ejemplo, un ejemplo que me encanta, son Ujú. de las zapatillas Nike, Sí. cuando contrataron a un equipo de psicólogos para que les dijeran precisamente esto que te estoy diciendo ahora, Sí. y dijeron, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si no Ujú. funcionan los anuncios, si no funciona la publicidad, ¿cómo lo hacemos? Y ellos dijeron, ya hemos descubierto, todo esto evidentemente es teórico, no se sabe seguro si es así, pero es interesante porque Ujú. ellos ya lo plantean. Sí. Hemos descubierto que hay una serie de afroamericanos en las Ujú. canchas de baloncesto Ujú. que tienen una influencia muy potente porque son como personas cool, son personas que molan. Si les regalamos zapatillas deportivas de esta nueva jornada a estos afroamericanos, se la van Sí. a poner y esto puede ser que influyan sus colegas, que a su vez van a influir
a los brokers de Wall Street, Ujú. que los fines de semana les gusta vestirse también como Sí, afroamericanos porque es lo que mola y tal, y eso a su vez, como son personas poderosas, influirá a personas que aspiran también a ser poderosas y al final será como un intrincado lío, ¿no? Que claro, todavía no se conectado. controla, exacto, todavía no se controla mucho, todavía no se sabe muy bien cómo funciona, Ujú. pero sí que se sabe que es muy complejo. No es Claro, tan sencillo como A más B, de ya, sale por la tele, lo copio. No, no ya. funciona así. Es mucho más Hay muchos liado. factores a tener presentes. Claro. Entonces, hablas de varios ámbitos. Hablas del tema salud, hablas también del tema a nivel educativo, formativo. A nivel económico, ¿tú crees también que hay alguna relación el hecho de tu nivel económico, tu nivel de ingresos con tu entorno? Puede ser. Yo creo que sí, que todo realmente puede influir, porque al final piensa que lo más importante para una persona, esto está Ujú, muy estudiado, lo más importante para una persona no es ganar más o menos en ujú. abstracto, sino ganar más o menos respecto Claro, a sus semejantes. exacto. Con lo cual, de hecho, hay estudios muy divertidos que dicen, ¿tú qué prefieres ganar? ¿10.000 euros al Ujú. mes y que Sí, tus amigos ganen 50.000 al mes? sí, ¿O ganar 5.000 al mes y tus amigos también 5.000 al mes? No, no, prefiero lo segundo. Que sí, todos sí. ganemos más o menos lo mismo, ¿no? Así que sí, yo creo que Doy fe de realmente... este experimento porque a mí me lo hicieron cuando estaba estudiando la carrera, nos lo hicieron a Ah, toda la sí, clase y yo me quedé como, ¿pero qué estáis diciendo? sí, No es sí, sí. cuestión de competir, si cada uno puede ganar. Pero sí que Claro, pasa. pero si te fijas, esto revela lo que te decía antes, que en el fondo nosotros, la imagen que nos damos a nosotros mismos no es la que vemos en el espejo, es la que vemos reflejada, esto suena muy poético, la que vemos reflejada en los ojos de los demás. Sí, En función de cómo nos miran los demás, nosotros nos vamos transformando, efectivamente. adecuando, ¿sabes? Eso de que no, cada uno es libre y uno tiene que hacer las cosas porque quiere hacerlas y porque... No, no, eso es una entelequia. El cerebro no funciona así. El cerebro No, necesita referentes, necesita feedback, necesita exacto. aprobación social. Si no tenemos aprobación social, estamos suicidados socialmente y eso es Exacto. el equivalente a la muerte. Nadie lo quiere, nadie lo Somos quiere. seres gregarios, vivimos en comunidades, con lo cual necesitamos ese continuo Claro, retroalimentación. Sí, sí. E incluso claro. también me impactó mucho la idea que hemos empezado también a mencionar un poquito, ¿no? Que te puede llegar a influenciar incluso lo que tu entorno de alguna forma también ha recibido de su otro entorno. Es decir, un meme o una información puede ir como saltando, ¿no? Y a lo mejor tú dices, ostras, pero ¿cómo puede llegar esa información si yo no he tenido ningún contacto, ¿no? Pero tu amigo Claro, tiene un amigo, o que el otro puede tener un claro, amigo. Entonces realmente es como que estamos todos claro, en la red. porque claro, porque si tú piensas en los memes, por eso es importante, yo creo, el concepto de meme, porque a veces es tan complicado para el cerebro entender la complejidad de estas interacciones. Es casi como entender el tamaño del universo o el número de estrellas o los tamaños de los átomos. Es algo que, por mucho que te lo expliquen con analogías, nunca lo entiendes, nunca lo asimilas de verdad. Pues yo creo que con esto pasa lo mismo, pero sin embargo, los memes a pesar de que no existen, al crearlos como conceptos, es decir, como unidades de información que colonizan tu cerebro y a su vez eso hace que colonice otro cerebro y tal, puede de alguna manera acercarnos de una manera un poquito más inteligible, ¿no? a esa complejidad. Pues yo creo que el concepto de meme es tan importante, ¿no? Y además tenemos que sumarlo al concepto de gen, es decir, los memes, a su vez, están siempre conectados de alguna manera con los genes. No sabemos cómo, no se sabe con claridad cómo, pero es así. Por ejemplo, un ejemplo paradigmático es el, Ujú, es el meme de la castidad. ujú, Claro, para que un gen se propague hace falta reproducción biológica. Si exacto. una persona acepta ser casto, Ujú, no está reproduciendo esa predisposición biológica a la castidad. Sin embargo, hay mucha gente que está dispuesta a ser casta. ya, ¿Por qué? Porque se transmite vía meme. Es ya, decir, tú puedes no reproducirte vía gen, ujú, pero sí que puedes reproducir tus ideas vía meme y convencer a otras personas de que la castidad es buena, pues no sé, a nivel moral, a ujú. nivel religioso, como quieras concebirlo, Es y curioso. persuadir otros cerebros de la bondad de esa idea, y esa idea arraiga en tu cerebro y al Ujú, final acaba condicionando tu vida, y aunque tus genes no se van a propagar en el tiempo, ujú, sí que lo van a hacer tus memes, ¿no?
Eso también es una manera de sentirse que has hecho algo en la vida y que has dejado un pozo a pesar de que no tengas hijos también. Claro, es como un legado de Puedes alguna dejar forma. ideas. Claro, claro, claro. Y también me impresiona la idea de los nombres. Otro tema también que en el libro lo mencionas Sí. es que el nombre realmente tiene mucha influencia. Incluso Ujú. ponías el ejemplo, no sé si hablabas de los dos hermanos, quizá, que eran como, uno era el winner, otro era el loser, ¿no? Y como que un padre, ¿no? Puso a uno el nombre de ganador, ¿no? En inglés, winner, y acabó Sí, siendo un criminal, alguien que realmente la vida le fue un poco mal. claro. Y el otro que era loser, que era como perdedor, ¿no? Y cómo Ujú. este le dio la vuelta a la situación. Cómo realmente Claro, esta persona dijo, no, a mí no me llames loser, llámame Lou, ¿no? Y se hizo, creo claro. que, no sé si policía o llegó a ser un cargo o tuvo un cargo. Pero realmente Ajá. esto está pasando, ¿no? En función del nombre que tú le pongas a tu hijo, tienes una serie de probabilidades de que tenga un Claro, resultado. aquí estamos otra vez en el tema de la correlación, que no es lo Claro, mismo que causalidad. Hay ciertas correlaciones, pero tampoco se sabe muy bien por qué. O sea, realmente es el nombre lo que... Quiero decir con esto, una familia que pone ese nombre, que pone a su hijo loser, a mm, lo mejor es una familia muy particular, sí, que aunque no le hubiese puesto loser a su hijo, ya las condiciones de esa familia ya claro, hubiesen hecho que ese hijo fuera de esa manera, ¿sabes? claro. Con eso quiero decir que es como cuando dicen, no, para que tus hijos lean tienes que tener libros en casa. Mm, Depende, porque si tú tienes libros en casa significa que ya tienes predisposición al amor, a la lectura. Y si hay exacto. algo de biológico en ello, o de genético en ello, o incluso de memético en ello, sin duda lo vas a transmitir a tus hijos, Claro, tengas o no tengas los libros en casa. Pero si tú totalmente. coges una persona que no le gusta leer y le pones una librería en casa, no eso va a provocar necesariamente que sus hijos Ujú, lean, ¿no? Pues ujú, yo creo que con esto pasa un poco lo mismo. Yo creo que el nombre sí que ujú, determinan a la persona, pero no se sabe muy bien cómo. ya, A lo mejor lo determina el propio nombre, a lo mejor lo determina cómo es la familia que le ha puesto el nombre, mm, a lo mejor lo determina claro, cómo le trata a la gente cuando alude a su nombre, son muchos o a lo mejor factores. es todo a la vez. A lo mejor es todo a la Mm, vez. Esto no lo sabemos, pero es interesante que haya esta correlación. sí. No tanto a lo mejor para decidir qué nombre poner a tu hijo, porque ya te he dicho que a lo mejor no puedes controlar eso, pero sí como una curiosidad más para ver hasta qué punto nuestro destino Mm, está sujeto a un montón de factores que son sí. incontrolables, ¿no? Ahora esto me hace pensar en tono un poco más de humor, ¿no? De que toda esta gente que ha estado poniendo a sus hijos los nombres de Juego de Tronos, ¿no? Eso realmente sería un caso de estudio, ¿no? De ver realmente cuál es la influencia que han creado esta serie, ¿no? Porque sería también como una esfera, ha creado también como una serie de memes, ¿no? Claro. Y la gente está reproduciendo, porque hay mucha gente que está poniendo a sus hijos Daenerys o nombres Uf, así de... Claro, esto realmente luego cómo va a afectar, cómo va a llegar a claro, cambiar a esas claro. generaciones que van a nacer. Sobre todo Daenerys, porque al principio parece una cosa y luego en la última temporada Exacto, exacto. hay un giro ahí que dices, cara, y ahora llamarte Daenerys ya, ya es una losa y un estigma para siempre. Exacto, los padres están como volviendo hacia atrás. Sí, 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 sí. Claro, realmente tiene una fuerza, puede llegar a tener una fuerza, pero como tú dices, ¿no? Con muchos factores también a tener en cuenta. Un Claro, poco... yo creo que, o sea, por hacer Sí, una postilla, yo creo que estamos todavía muy al principio de toda la investigación. sí. Todavía no tenemos herramientas para investigar realmente todos los factores y todas las variables que están en liza, ¿no? Ujú, Yo creo que gracias a los macrodatos, por ejemplo, confío mucho en el poder de los macrodatos. Em, ujú, Recomiendo un libro de Seth Davidovich, que es un experto en datos de Google, ujú, que se llama Todo el mundo miente, es un libro ujú, fantástico, y son todo estadísticas y correlaciones de lo que busca la gente en Google, ujú, lo que escucha en Spotify, ujú. y claro, es fascinante porque se está descubriendo que muchas cosas, muchas encuestas que dábamos por ciertas, Sí, resulta que no son así. Cuando la gente está a solas y puede realmente sincerarse con el ujú, motor de búsqueda de Google, ujú, descubrimos que lo que realmente, por ejemplo, le preocupan a las mujeres sobre su físico, ujú, lo que realmente le preocupa a los hombres cuando no hay sexo en la pareja, por ujú. ejemplo, Sí, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, aún tenemos que incorporar todo ese corpus de conocimiento a lo que ya Ujú, sabemos y aún faltan muchos huecos por llenar. Pero el libro yo creo que es básicamente una cura de humildad ujú. para,
bueno, para ponerte en perspectiva lo que sabemos ahora, lo que nos queda por saber y la Totalmente. complejidad a la que estamos enfrentándonos, ¿no? Totalmente. Incluso diría también intención de voto, ¿no? Que son las cosas que yo creo que más se cocinan y más los medios acaban también cambiando, ¿no? Porque realmente cuando tú estás Totalmente. delante en orador, tú lees unos artículos, Ujú. unas páginas, ¿no? Entonces, realmente esta información yo creo que va a salir datos y va a salir estudios muy interesantes, porque ahí está realmente la verdad. Totalmente. En Google tiene la verdad de nuestras Sí, sí, vidas sí, muchas sí, veces. Sergio, totalmente. para ir concluyendo, ¿qué mensaje o qué ideas podría llevarse la gente sobre tu libro, sobre Cultiva tu esfera? También consejos o elementos que a lo mejor le puedan ayudar a lo que decíamos, ¿no? No podemos controlar el destino, pero al menos poder hacer algunos cambios. Yo creo que, en primer lugar, una de las cosas más importantes, yo creo, es que no tenemos que dar tanta importancia a la ficción. Ujú, Esto me parece un tema importante porque, sobre todo a nivel político, ya que lo has sí, aludido, a nivel político se hace mucha demagogia con este ujú, tema y estamos jugando con temas peligrosos como tienen que ver con la censura, con evangelizar a través, por ejemplo, de series de televisión, de películas, de libros. Ahora hace poco, por ejemplo, han cambiado el título de la novela de Agatha Christie, Diez sí, negritos. sí, sí. Em, Creemos Ahora dicen que real, eran 10, creo, ¿no? El título nuevo eran 10, eran 10. Sí, eran 10. Es cierto que originalmente el título era 10 negratas, que era peor. sí, no sé, sí, 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 peor. Era Sí, peor. sí. Pero yo creo que estamos depositando tanta confianza en esta forma de gestionar las cosas Ujú, que hay dos problemas. El primer problema, que si realmente no está funcionando, que yo creo que no está funcionando para nada hacer esto, ujú, nosotros ya creemos que hemos hecho bien y lo demás lo olvidamos. Lo ujú, importante lo estamos olvidando. Y segunda razón, todo lo que tenga que ver con censura, políticamente correcto, evangelizar y demás, a mí me escama, me preocupa, porque hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ujú. Hasta ya no podemos a lo mejor hablar de prácticamente nada que consideremos que pueda ser peligroso, ¿no? Y por qué los menores de edad, por qué no todas las personas, Ujú, por qué no quemar determinados libros, o sea, podemos ir demasiado lejos, ¿no? ujú, Y en ese sentido yo creo que Cultiva tu hemisfera sirve para desdramatizar ujú, todo este área, ¿no? En la cual creemos que podemos controlar el mundo y podemos hacer del mundo un lugar mejor. ujú, Porque realmente, como decía antes, hay tantísimas variables ujú. que quedarnos solamente en eso es controlar solo la superficie. Claro. Y a veces es mucho más importante, sobre todo si queremos diagnosticar bien un problema, por ejemplo, ¿por qué hay racismo? ¿Por Ujú, qué hay sexismo? Pues a veces tenemos que buscar en esas interacciones ujú, más que en decir, no, pues hay racismo o hay sexismo, pues porque hay cine pornográfico, por ejemplo, ujú. o porque en televisión se dicen estas cosas, o porque Claro. se están perdiendo los valores. Esos son, creo yo, análisis muy vagos, Ujú, un poco eficaces, que al final nos enzarzan además en peleas ideológicas que son ujú, interminables entre ujú. ellos y nosotros, y no solucionamos el problema. Entonces yo creo que basta ya, ¿no? de estos análisis romos y superficiales Ujú, y vayamos al meollo de la cuestión. Y lo primero que hay que aceptar cuando vamos al meollo de la cuestión es aceptar nuestra propia ignorancia. No sabemos por qué la gente hace lo que hace en muchas ocasiones. Solo tenemos algunas pistas, algunas correlaciones y esperemos que en el futuro empezar a entender por qué pasa todo esto, ¿no? Si de aceptamos acuerdo. esa ignorancia, yo creo que ya es un paso enorme, ¿no? Sí. Y con este libro lo principal que he querido hacer es lanzar este mensaje, ¿no? Es un Que el acto de mundo es humildad. mucho más complicado de lo Sí, que parece. exacto. Y esa actitud también de aprendiz es la que nos permite también seguir investigando, seguir aprendiendo, seguir buscando totalmente. Claro. Sergio, aquí hemos estado charlando sobre tu obra, Cultiva tu esfera, somos lo que nos rodea. El subtítulo también, la parte del subtítulo es impresionante, ¿no? Porque es lo que Ujú. decíamos, el dicho de dime con quién vas y de alguna manera, ¿no? Te diré quién eres. ¿Dónde puede acceder, dónde puede la gente encontrar tu libro?
bueno, en librerías Genial. habituales, en Amazon también. Creo que hay una versión ya de ebook, no estoy seguro del todo, pero creo que ya salió. Sí, creo que sí. Y es un libro que ya tiene años, es del año 2005, Sí. pero todavía colea y todavía me lo encuentro de vez en cuando por libre, a pesar de que hay muchas novedades y ya sabes que el espacio físico es limitado en las Mm, librerías, sí. todavía me lo voy encontrando. O sea que lo podéis encontrar en muchas librerías, si no, evidentemente siempre se puede pedir, y si no, pues Amazon, si sois Amazon Prime, el mismo día a lo mejor ya lo tenéis en casa. Sí, sí, doy fe de ello. Totalmente. Quien quiere también conocer más sobre tus artículos, sobre tus futuras obras, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, yo básicamente escribo para Shataka Ciencia, que es un Ujú, portal de sí, divulgación científica. mm, También escribo para Yorokobu, muy sí, interesante, Jotdown de vez en cuando. mm. También tengo un canal de YouTube, si quieres que haga un poquito de Sí, promo adelante. sobre él, Totalmente. que se llama Baker Café, Mm, que son pequeñas píldoras de entre 6, 15, 20 minutos, mm, donde intento también hablar de todo tipo de temas, no solamente de psicología, sino todo tipo de cosas que creo que son interesantes y sobre todo me gusta introducir la duda, ¿no? mm, y la complejidad en la que estamos sumidos en todos los mm, aspectos y que las cosas a veces no son tan sencillas como parecen, ¿no? mm. Hacer despertar conciencias, ¿no? Que la gente empiece a pensar y a preguntarse también el porqué de las cosas, en lugar de dar por hecho, ¿no? Eso es lo que intento en la medida de mis posibilidades. Fantástico. Pues Sergio, ha sido todo un placer. Animo a que la gente que nos está viendo pues lea el libro de Cultiva tu esfera. Para mí, y me repito, es un libro que me ha abierto mucho la mente y aún seguiré dándole más vueltas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo desde la distancia. Que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego.